nosotros en nuestro idioma castellano amor es todo. Algunos de ustedes aman la mortadela. Algunos de ustedes aman el helado de chocolate. Algunos de ustedes aman a Ford, otros a Chevrolet. Algunos aman a Independiente. Santo. Y ya se van a convertir y vamos a hacer una bandera del 777. Pero, bueno, y algunos aman otros equipitos, ¿no? Pero la verdad es que todos pudiéramos decir que amamos. Y cuando alguien tiene un gesto bueno con nosotros, decimos, te amé. Qué bueno que lo que hiciste por mí, me ayudaste, tu palabra. Y cuando tenemos que decirle al Señor que lo amamos, también le decimos, te amo. En el mismo nivel, casi, que la mortadela y que Independiente. Y aunque te pongas muy espiritual y me lo quieras discutir, muchas veces suena de la misma manera. Y es solamente un elogio provisorio, momentáneo, que fluye en un determinado momento, cuando estamos a la expectativa de algo. Pero nos cuesta manifestar el amor al Señor. En otros idiomas el amor se expresa en diferentes términos. Yo no voy a hacer ahora, no me voy a extender mucho en esto, pero la misma Biblia nos habla de un amor que es el amor que está ligado a lo sexual, a la unidad, que es el amor eros. La Biblia nos habla de un amor que es un amor que va por arriba, que está por encima, sin entrar en los detalles de todas las otras manifestaciones amistosas y en paralelo. Y habla de un amor que es el amor ágape. Ese amor es el amor que nosotros portamos por haber sido escogidos, elegidos, por haber sido amados por Dios. Y solo por eso es que nosotros podemos amar de esta manera. Solo por esto es que nosotros podemos decir, Señor, te amo, porque fuimos amados primero. La Biblia claramente en otras versiones lo expresa, en otros textos, en otros versículos, diciendo que nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Y nosotros tenemos que descubrir que ese amor no solamente es para una devolución a Dios, sino que es para cumplir en obediencia con todos sus mandatos. Y cuando Él alinea los mandatos, lo que hace de inmediato es colocar el amor hacia el prójimo. Míralo al prójimo y decirle, te amo. Y entonces entendemos que el Señor tiene intenciones de llevarnos a un nivel de amor al que nosotros posiblemente no estamos dispuestos. Hay personas que después de haber pasado años en la presencia del Señor, adorando, exaltando su nombre, sirviéndole, siendo fieles siervos en algunos casos, terminan confesando que han llegado a Cristo por la necesidad de solamente sentirse cubiertos, porque Él los cuida, porque Él los guarda. Algunos hasta dicen, nunca tuve una experiencia tan profunda con Dios. Sí, con la iglesia. Ahí encontré buena gente, buenos amigos, gente que me trata bien, me abraza, me bendice. Gente que cuando vengo mal dice voy a orar por vos y ora por mí. Y entonces se enamora de la iglesia. Y la idea es que hoy podamos meditar en esta posibilidad que tenemos de amar a Dios y este vínculo que Dios generó con nosotros y lo que Él está esperando de nosotros. Así que lo primero que vamos a analizar es tratar de poder identificar qué significa amar al Señor. Nuestro Señor Jesucristo dejó bien claro que el más grande de los mandamientos, el mayor, así lo declaró Él, es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Así que hay un mandamiento, hay algo que el Señor ha determinado. Yo tengo que amarlo. Algunos de nosotros andamos por la vida eligiendo, algunos de nosotros andamos determinando qué me conviene, qué no me conviene. Y eso no está mal en cuanto a las relaciones humanas. Aquel que tiene que elegir un trabajo pensará qué es bueno y qué es malo, qué le quita mucho tiempo, qué lo saca de la iglesia, qué lo saca de la familia y qué beneficios recibe y va a poder elegir. Alguien podrá elegir pensando en una pareja y podrá decir, bueno, esta chica o este chico
me va a ser de bendición, me va a levantar espiritualmente, me va a ayudar a poder profundizar mi conocimiento, quizás me va a llevar de la mano a que podamos cumplir con el propósito que Dios tiene con nosotros y conformar esa familia que va a impactar naciones para la gloria de Dios. Pero también el que está eligiendo puede ver y puede decir, bueno, no, esta chica no me conviene porque la verdad es que tiene otra manera de pensar, tiene una visión un poquito más corta, mira por lo de ahora, por lo que está sucediendo, busca complacerse. Y alguna chica puede decir, bueno, este chico tampoco me conviene, porque él lo único que busca en estos tiempos es simplemente que nos relacionemos, que nos conozcamos, que disfrutemos este tiempo y luego veremos. Entonces pensará alguien en decidirse por alguien que tenga una visión un poco más amplia y que esté pensando en eternidad, que esté pensando en un plazo mucho más largo y poder ir caminando por ese sendero donde están todas las bendiciones y todas las promesas listas para cumplirse. Ahora, cuando llega el momento de continuar con esto, elegimos y seguimos eligiendo y entonces elegimos en qué espacio estar, en qué espacio estar. Hoy en día es difícil hasta determinar que alguien está en la casa de Dios porque Dios lo puso en ese lugar. Yo me encuentro en charlas con pastores que me dicen de repente, después de mucho tiempo, vienen y me dicen, no, me siento más cómodo allá. Allá se predica de otra manera, allá hay otro tipo de alabanza. No, allá te saludan de otra forma, allá los asientos son más blandos, allá y elegí estar donde estoy más cómodo y no donde Dios me puso. Tenemos que entender que Dios tiene un propósito y todo está digitado de tal manera que yo seré bendito para la gloria de Dios. Pero tengo que estar en esa actitud de obediencia. Y el primer mandato que el Señor suelta, el mayor de los mandamientos, la mayor orden que Él da, es que tengo que amar a Dios. ¿A quién tengo que amar? Entonces, la pregunta es, ¿qué significa verdaderamente amar a nuestro Dios? Algo muy importante con respecto a esto es que podamos meditar en 1 de Juan 3, versículo 18. El Señor deja claro y precisa en esta palabra que no debemos amar solamente de palabra, sino con hechos. En la versión de Luis Guillón diría, no amar de chamullo. Tenemos que amar no solamente de palabras, sino con hechos. Cuando alguien te dice que te ama y te traiciona, te golpea, te maltrata, no estoy contando mi vida, le pasan cosas difíciles y le dice, yo te amo, pero no soporto cuando llegás, pero te amo. ¿Y los hechos dónde están? Alguien dice, te amo, amigo, pero me comí un asadazo con los otros 5 y a vos te quedé afuera los últimos 7 años. Entonces, la idea es, ¿cómo es esto de que te amo solamente de palabra? Entonces, nosotros tenemos que tomar esta lección y entender que en este mandato de amar a Dios no se trata de decirle a Dios que lo amamos. A veces nos aprendemos canciones que les quería cantar una canción. Bueno, la vamos a dejar, por esta vez la vamos a dejar entonces. Pero les quería cantar una canción que dice, no, la vamos a cantar después con Lore, los chicos, Miguel la sabe, seguro. La que dice, amarte solo a ti. Salió hace poquito el long play. Bueno, entonces, entendemos que el Señor tiene ese deseo, pero podemos estar cantándole, amarte solo a ti, Señor, seguir tu camino, y podemos estar deseosos de hacer todo esto, pero todo de pico, porque cuando llega el momento de actuar como Él espera que lo hagamos, no lo hacemos. Tenemos que amar al Señor. ¿Qué significa amar a Dios entonces? Vamos a ver algunas posibilidades. Amar a Dios significa obedecer su voluntad. ¿Qué tengo que hacer? Aleluya. Usted dígamelo rápido y terminamos pronto. ¿Obedecer? Aleluya. Juan 15, versículo 14 dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Si no sos obediente, estás enemistado con el Señor.
No sé si hay que profundizar tanto en el texto. Si yo soy amigo, hago lo que él dice. Si yo no hago lo que él dice, me enemisté, me aparté, me alejé. No podemos decir que amamos entonces a nuestro Dios si somos rebeldes a lo que dice su palabra. Si a mí toda la palabra me parece perfecta, si a mí me parece bárbaro que venga juicio, que caiga fuego sobre ese pueblo, que a los otros y cuando llega a mí, que todo gracia, que me perdone por todas las macanas que hago. Entonces yo tengo que asociarme a la palabra de Dios y permitir que el Señor sea el que alcance lo más íntimo de mi ser y me bendiga en el nombre de Jesús. Amar a Dios significa rendir mi voluntad a la de Él, como lo demostró Jesús en esa oración, que siendo hombre y sin valerse de ningún recurso divino, oró y fue delante del Señor. Y luego de saber cuál iba a ser el paso que venía, simplemente dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y qué difícil es para nosotros decir: no se haga mi voluntad sino la tuya. Muchas veces coronamos una oración diciendo: hágase tu voluntad, simplemente para cerrar el ciclo, para cerrar ese momento de pedir, pero nuestras oraciones están enfocadas en: Señor, sé vos quien me prosperes, me sanes, arréglame este asunto, corregime la familia, tráeme esto, provéeme lo otro. Y luego al final, algunos, y muy de vez en cuando, se atreven a decir: pero lo que vos digas va a ser lo mejor. Y entonces la idea es que los que amamos a Jesús podamos hoy determinar que vamos a decirle al Señor que su voluntad es lo mejor que nos puede pasar. Si decimos que amamos a Dios, pero queremos vivir entonces nuestra vida a nuestra manera, somos mentirosos. No somos los que amamos al Señor. Amar a Dios también significa amar su palabra. Salmo 119, versículo 97. Cuánto amo yo tu ley. Todo el día medito en ella. Todo el día medito en ella. Míralo al que está al lado y decirle: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo el día medito yo en ella. Y qué feo leer un salmo y decir: cuánto amo yo tu ley. La escucho un domingo de vez en cuando. Cuánto amo yo tu ley. Cuando veo en el celu el versículo del día, suena a chamullo para el salmista y suena a chamullo para nosotros. Si amamos la ley, tengo que estar deseoso de meditar en esa palabra, de escudriñar esa palabra para la gloria de Dios. Qué agradable, qué importante que son. ¿Cuántos tienen más de 25 años así como yo? Ahí está. Y 27. ¿Cuántos conocieron las cartas certificadas? No me dejes solo, levanta la mano. Está. ¿Cuántos las que venían con estampillitas? Nosotros teníamos un cartero amigo acá, el Palomo le decíamos, en ese tiempo había un dibujito. Y él venía y traía las cartas. Mi abuela estaba en Entre Ríos y algunos familiares también en el interior, y entonces era muy común escribirse cartas. Cuando llegaba un telegrama era porque se pudrió algo, partió a alguien, pero las cartas eran cartas que contaban: no estoy bien, estoy muy bien, estamos contentos, te manda saludos, y ahí ponía, y cuando había algún chiquito ponía el dedito, hacía un dibujito y ahí venía la carta. Entonces pasa el tiempo y esas cartas comienzan a envejecerse y a ponerse amarillas. Iba a cantar una canción de Nino Bravo, pero de cartas amarillas, pero ustedes no quieren que cante, ¿no? Bueno, después vamos a cantar. Y bueno, y esas cartas amarillas, ¿no? Abrir. Yo justamente en este tiempo estuve limpiando unas cositas, juntando, y encontré algunas cartas de amor. La verdad que un poeta, las cosas que le escribía a Zulma, tremendo. Yo decía: Neruda, ¿qué es? Ferni decía abajo. Así que vi la verdad que como para no enamorarse, pero pero leer de nuevo eso
la de falta de ortografía y todo, y todo, y la frase sin terminar, ¿no? Pero la verdad es que cuando uno vuelve a eso, vuelve al momento. Y ahora, ¿cómo conecta en afecto uno cuando encuentra una carta, cuando encuentra algo? Y cómo podemos a través de la palabra encontrar y volver al afecto, renovarnos y otra vez entender que eso que parecía que ya era obsoleto, que estaba viejo, que fue lo que me enamoró de Cristo cuando llegué, todavía tiene la misma fuerza y me puede apasionar por el todopoderoso Dios. La palabra de Dios tiene que ser para nosotros lo más importante, lo más valioso, ya que son las palabras de amor eterno desde el Señor hacia nuestras vidas. Él quiere que las guardemos y que las guardemos bien. ¿Cómo las tenemos que guardar? Bien. El Salmo 119, versículo 11 dice, en mi corazón atesoro tus dichos. Y mire si no es preventivo atesorar los dichos del Señor, que el mismo texto dice, para no pecar contra ti. Para no pecar contra Él, la receta que me da el Salmo 119, versículo 11 es, atesoro en mi corazón tus dichos. Cuando yo tengo guardada la palabra en mi corazón, soy corregido, soy guiado y ando en victoria. Amar a Dios también significa amar su casa. Yo amo la casa de Dios. Ahora, no estamos hablando del edificio, estamos hablando del lugar donde fui puesto, donde yo me uno a otros para levantar la voz adorando al Señor y exaltar su nombre. El Salmo 122, versículo 8 y 9, dice, en favor de mis hermanos y mis amigos diré, que la paz sea contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios procuraré tu bienestar. El Señor tiene planes de beneficio para donde estamos dos o tres en su nombre. El Señor tiene intenciones de fluir donde el cuerpo está levantándose en adoración. La casa de Dios es un lugar donde nosotros nos reunimos entonces para adorar y para exaltar el nombre del Señor, pero también para recibir su palabra, es decir, donde nos congregamos. Ese es el lugar que el Señor ha puesto para que nosotros tengamos ese punto de encuentro, nuestra relación deje de ser y deje de tener las limitaciones que tiene personalmente. Yo alcanzo cosas gloriosas en la intimidad, pero llega un momento en que hay cosas a las que el Señor responde colectivamente. Cuando nos unimos nosotros a pedir por la nación es bendita. Cuando nos unimos a pedir por nuestra ciudad es bendita. Cuando nos unimos con nuestra familia y nos tomamos de la mano y decimos, Señor, ten el control, que terminen las luchas, la pelea, las limitaciones, que se termine la escasez y venga la abundancia, viene la bendición del Señor. Hay oraciones que son colectivas y el Señor espera esas oraciones, esa adoración de la iglesia, y nosotros como iglesia se la damos en el nombre de Jesús. Dice la palabra en el Salmo 122, 1. Yo me alegraré con los que me dijeron, vamos a la casa del Señor. El Señor está dispuesto a ministrarnos y a bendecirnos en este proyecto de congregar y de estar en su casa. Tiene que ser un anhelo para nosotros, tiene que haber un deseo fuerte. Yo honro a cada uno de los que hoy están en la casa de Dios y me gozo por esto, porque esto muestra que hay un anhelo en cada uno de ustedes. El Salmo 27, versículo 4, dice, una sola cosa pido al Señor, y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y buscar orientación en su templo. Hay un propósito en este anhelo. Cuando tenemos el anhelo, ese propósito tiene cumplimiento en el nombre de Jesús. Amar a Dios no significa, decirle que está al lado, no significa amar las cosas de este mundo. Primera de Juan 2, versículo 15 dice, entonces haciendo un látigo de cuerda, echó a todos del templo juntamente con sus ovejas y sus bueyes, regó por el suelo las monedas y los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. El Señor se puso
re mal cuando vio lo que estaba pasando en su casa. La casa de Dios es un lugar para exaltarlo, para adorarlo, pero el mundo no puede venir a su casa. No puede venir a su casa. En estos tiempos vi algún TikTok, algún reel, vi que es una iglesia donde se manifiesta el Señor y de dónde tengo que salir corriendo y de dónde no. Y entonces alguien diciendo que cuando hay luces hay que irse porque ahí está el mundo, está el diablo, o porque en alguna iglesia sueltan un poco de humo y entonces es la intención de hacer una discoteca en la iglesia. Y también los ritmos de la adoración, la alabanza, pero me tranquiliza que cuando yo llegué a Cristo, el problema era las polleras y los pantalones, en las mujeres, en algún otro momento. Una iglesia con silla era una cancha, tenía que tener bancas de madera. Y los hermanos consagrados se la bancaban, sentados en la banca, ahí 3 horas. Entonces, a veces somos medio destructivos con nuestro dicho. Y bueno, y vaya a saber, profeta, de quién son estos que están juntando argumentos para decir qué es y qué no es de Dios. Creo que el Señor tiene un proyecto local para cada sitio y allí el Señor manifiesta su contentamiento y genera gozo en el corazón de los que estamos en este lugar. Números 11, versículo 5. ¿Cómo echamos de menos, decía alguien, que había sido salvado, que había salido de la condenación, que estaba alejándose de Egipto, que era tipo del mundo y que estaba siendo provisto milagrosamente de todo? Y entonces dice, ¿cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? Eran esclavos y ellos pensaban que era gratis. También comíamos pepinos, melones, puerros, cebollas, ajos. Mirá si hubiese sido que se iban de Argentina. Así también muchos cristianos seguimos añorando, aunque estemos en Cristo, algunas cosas del mundo. El Señor nos libre y nos capacite para amar tanto a Dios que no añoremos nada de lo que ha quedado atrás. Pudiera ser que en algún momento, alguna situación te lleve a tomar malas elecciones. Hemos visto continuamente que los hombres tenemos una tendencia de volver atrás, de retroceder, de hacer las cosas mal. Las mujeres exactamente lo mismo. A veces alguien pretende haber vencido al mundo y que ahora está en victoria y poco tiempo después es enredado, seducido, atraído y vuelve a caer en la misma situación de antes. Podemos tomar distancia de eso y darle el gobierno de nuestras vidas al Todopoderoso Dios. Toda persona que ama al mundo se vuelve enemiga de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que amar a aquellos que habitan en el mundo para poder llevarles el mensaje, para poder predicarles, pero no podemos amar el sistema, no podemos amar ese sistema tan perverso que ha sido de alguna manera diseñado, llevado adelante por el mismo Satanás para seguir enredándonos y para seguir llevándonos a la muerte. Santiago 4, versículo 4, dice, oh gente adúltera, hablando de aquel que está en Cristo pero que tiene unas ganas de volver. Y entonces la palabra dice, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Vos sos quien elegís. Vos sos el que determinás amigo de quién querés ser y enemigo de quién vas a quedar. Hoy podemos decidir que queremos ser amigos de Dios. Amar a Dios significa amar a nuestro prójimo. Primera de Juan 4, versículo 20 dice, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. ¿Qué es? Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. A veces tenemos el amo fácil, ¿no? Entonces soltamos frases de amor, pero es importante que, aunque sea en un acto de fe, empecemos a confesar que amamos a nuestros hermanos en el nombre de Jesús.
La idea es que tengo que amar con el amor de Dios. Y mientras que seguimos la prédica, no estaría mal que medites cómo estás amando. Preguntale al que está al lado, ¿cómo estás amando? ¿Cómo estás amando a la familia? Ya sé, justo esa te tocó a vos, a mí me tocó lo parecido, pero ¿cómo estás amando a la familia? ¿Cómo estás amando a tus hermanos en Cristo, en la iglesia? ¿Cómo estás amando a los perdidos? Y si es que los amás, ¿cuánto estás haciendo por ellos? Que el Señor nos auxilie hoy para determinar que así como nos ama el Señor y con ese inmenso amor que somos amados, vamos a amar también en el nombre de Jesús. 22, 37 y 38 del libro de Mateo. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Amar a Dios significa desarrollarse espiritualmente y dar frutos. Se trata de involucrarse por completo. Cuando la palabra dice amarás al Señor tu Dios con todo, ¿con qué tengo que amarlo? Con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente. Y recibo inmediatamente que es el primer y gran mandamiento. Entiendo que es una cuestión de obediencia. Primera de Juan 5, versículo 2 en adelante, me implica, me lleva a entender que tengo que desarrollarme. Y dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Decirle que está al lado, no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe, que es la medida que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, y ahora nos toca a nosotros desarrollarla y ponerla a funcionar. Amamos a Dios entonces cuando obedecemos. Isaías 48, versículo 17 nos dice así: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Tengo promesa para la obediencia y tengo consecuencias para la desobediencia. Yo soy, está diciéndome claramente que Él tiene la intención de enseñarme provechosamente, que quiere encaminarme, que quiere mostrarme el camino que debo seguir. Y yo soy el que puedo declarar que voy a andar o que no voy a andar en sus mandamientos. Hoy, otra vez, tengo una oportunidad. El amor de Dios es como un fuego que no debe apagarse, y yo tengo que hacer lo posible para mantenerlo encendido, porque de lo contrario también acarreo consecuencias. Mateo 24, versículo 12 dice: por haberse multiplicado la maldad. ¿Qué pasó con la maldad? Se multiplicó. El amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Más quién va a ser salvo? Decirle que está al lado: persevera. Tengo que perseverar. Ahora, este texto yo no voy a analizarlo, pero sí quiero que pensemos juntos, ¿no? Por haberse multiplicado la maldad, ¿eso qué implica? Que empiezan a aparecer muchas más personas que ejercen esa maldad alrededor mío. Entonces, uno que yo ni esperaba que lo haga me estafa. Uno que yo ni siquiera pensé que lo iba a hacer me traiciona.
Otro habla a mis espaldas. Otro sencillamente lleva adelante un plan conjunto con otros para decir, bueno, ya no somos uno con vos, tomamos distancia. Y empiezan a dejarme un costado, mal, y yo empiezo a enfriarme. Por eso, cuando hablamos con alguien que ha dejado de congregar y después de hablar un rato, te pasó a alguien, ¿sí? Y empiezan a aparecer las confesiones, empieza a aparecer, y la verdad es que yo pensé que ya había pasado, pero nunca me voy a olvidar. Y empiezan los detalles. Ese día, cuando un hermano o una hermana me pidió una virome prestada, era Vic, trazo grueso, negra. Tienen que perdonar como perdono yo. Yo todavía no puedo encontrar los lentes. Y están todos perdonados. Pero a veces comienzan esas cosas, a veces malos entendidos, a veces mientras que estábamos cercanos, estaba todo bárbaro, pero un día se empezaron a mirar de lejos, de costado, y ¿qué mirá? ¿Y qué miró? Y nunca aclararon nada, pero encima si no congrego más, para que me mire así, esa. Mirarlo al que está al lado y decirle, te amo, hermano. Otra manera de mantener vivo el amor de Dios es orar, y orar con regularidad. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 17 en adelante, dice, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y entonces me dice, no apaguéis al Espíritu, no menospreciáis la profecía. Cuando alguien está en oración, está listo para la profecía. Cuando alguien está firme en oración, está listo para seguir metiéndole fuego al Espíritu Santo de Dios. Nuestra relación con Dios entonces seguirá viva si nosotros le hablamos constantemente, ¿sí? Hacer oraciones, sin soltar discursos mecánicos delante del Señor, sin ir con oraciones repetitivas delante de Dios. Algunos hemos salido del catolicismo y cambiamos de rezo. Ahora le rezamos de otra manera, un poco más creativo, pero lo único que hacemos es llevar un rezo. Y la idea es que nosotros podamos fluir en libertad, hablarle al Todopoderoso y de a momentos hacer algún silencio para escuchar también su voz en el nombre de Jesús. Así que empecemos a profundizar nuestra oración para mostrarle al Señor cuánto lo amamos, porque no podemos decir que lo amamos si no le dirigimos la palabra, no podemos decir que lo amamos si no cumplimos con todo esto que veníamos hablando, congregar, leer la palabra, etc. Pero principalmente, si yo no le hablo, ¿cómo le voy a hacer saber que yo lo amo? Tengo que hablar con Dios. Nada es en vano, todo es tenido en cuenta. Hebreos 6, versículo 10 en adelante. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. No sé si va entendiendo la palabra. Al Señor no se le escapa nada. Decirle que está al lado, todo lo que hiciste tiene recompensa. Y entonces la palabra está enseñándome esto, que por todo lo que hice y todo lo que estoy haciendo actualmente, sirviendo a los santos, sirviéndole aún, dice el texto. Pero deseamos, dice, y aparece ahí el deseo apostólico, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Que no empiecen de una manera y terminen de otra. Que no tengan toda una emoción que luego se fuma, se pierde. Que tengan el mismo gozo. El Dios que están sirviendo es el mismo. Las condiciones pueden cambiar. La gratitud de las personas quizás te pueden molestar e incomodar. Pero al Dios que estás sirviendo es el mismo. Y Él tiene recompensa para tu vida. Como empezaste, tenés que terminar. Ahora, dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin.
para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. Decirle que está al lado, no os hagáis. Y entonces dice, en contrapropuesta a lo de perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Yo quiero todas las promesas del Señor. Aleluya. Entonces pongo a funcionar mi fe y le creo al Señor que con esta paciencia las promesas del Señor llegan en el nombre de Jesús. Los activos en la obra permanecen en su amor. Tengo que estar activo en la obra del Señor. Primera de Corintios 15, versículo 58 dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes. ¿Cómo tengo que estar? Firme, constante. Y ahora comienza una declaración que es muy poderosa y que a veces la llevamos a la multiplicación, pero dice, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cuándo tengo que crecer? Siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Nadie se recibe de supercristiano. Nadie puede decir, yo ya trabajé todo lo que había que trabajar. Yo ya estudié todo lo que tenía que estudiar. Todo el tiempo estamos siendo desafiados. Hay algo por hacer y viene lo mejor en el nombre de Jesús. Marcos 12, 30, de nuevo a 31, pero no lo leemos todo, pero amar a Dios tiene que ser con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo tiene que ser? Como a nosotros mismos. Muchos afirman amar a Dios y su prójimo queda en suspenso. Vamos a analizar juntos algunas cosas. Cuando hablamos de amar al Señor tu Dios, estamos entendiendo que no es una solicitud, no es el deseo de Dios. Lo que está soltando el Señor es a la creación, a su creación redimida, le está soltando una orden y le está diciendo, amarás a tu Señor. Y le da el consejo de cómo hacerlo con todo tu ser. Así es como tengo que amarlo. Debemos amar con el amor que Él nos ha amado, con ese amor ágape, y esa es la forma más alta, la expresión mayor del amor. El amor que nosotros tenemos por Dios tiene que ser un amor intelectual, que hace siempre lo correcto y lo mejor, que medita cada paso que da. No se mueve solamente por lo que percibe, simplemente analiza, porque tiene con qué, tiene un mapa que es claro y esa es la palabra de Dios. Esto va a incluir no poner cualquier cosa por encima del Señor. A veces podemos errar y podemos llegar a poner por encima de Dios cosas que creemos que a Dios le gustaría que estén por encima de Él. Y alguien puede poner por encima de Dios al ministerio. Y puede haber un pastor que ame más su ministerio que al mismo Dios. Y pudiera haber alguien que está en la alabanza que ama más participar de la alabanza que al mismo Dios. Y pudiera ser que alguien que está sirviendo en algún área de la iglesia ame más ese servicio que al mismo Dios. Y si tuviéramos que analizarlo, y si yo tuviera que analizarlo, seguramente cuando no estoy haciendo esto, cuando no hago lo que me gusta hacer, no congrego. Cuando no tengo que participar, no vengo a la iglesia. En New Jersey suele pasar que algunos hermanos, cuando ese día no les toca servir, ni aparecen. Están orando por lo que ese día sirven, pero ese es el día para recibir, ese es el día para levantar las manos, para derretirte en la presencia de Dios, ahí en tu lugar. Y poder entonces estar listo para que la próxima semana o la próxima quincena o el próximo año, cuando te toque servir, poder manifestar la gloria de Dios en todo lo que hagas. Así que tenemos que entender que nada puede estar por encima del Señor. Tengo que amarlo con toda mi mente y esto es con el intelecto, con el conocimiento, como decíamos. Los ignorantes bíblicos no pueden amar a Dios. Dios se revela a través de su palabra. Dios llega a nuestras vidas para seducirnos, atraernos con sus lazos de amor. Hace un efecto glorioso en nuestro favor. Pero lo que a mí me dio salvación fue la palabra. Alguien me la contó con 5 colores, 4 pasos. Alguien me mostró cómo hacerlo, pero lo que estaba haciendo es mostrándome la palabra. No es que alguien vino y me leyó el libro de Deuteronomio para que yo sea salvo. Alguien vino y me contó de cuánto me ama Cristo. Me contó de su sacrificio. Me contó lo que la Biblia dice, lo que hizo. Me contó
contó que descendió al infierno, que arrebató la llave de la muerte, que se levantó en victoria y que todo aquel que crea será salvo para la gloria de Dios, si lo acepta como su único y suficiente Salvador. Y ahí estoy yo, creyéndole a la palabra que sale por boca de alguien que es fiel a ese texto y me está contando que tengo una oportunidad y puedo alcanzar vida eterna en el nombre de Jesús. Tengo que creerle a esa palabra, pero tengo que conocerla para poder creerla. Y luego en el proyecto de perfeccionarme también voy hacia adelante, creyendo que puedo alcanzar cosas mayores. Y esto será a través de perfeccionarme en esa palabra, conociendo más y más de la palabra de Dios. Romanos 10, versículo 3 dice: no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Y eso trajo consecuencia. Allí están los que están simplemente meditando. Si lo que hago yo, comparado con lo que hacen los vecinos, no es malo. Y hay algunos queriendo cuestionar lo que dice la palabra de Dios y algunos ignorando lo que dice la palabra de Dios. Y ahora me voy a meter en un terreno que es medio difícil, pero alguien diciendo: ¿y qué tiene de malo tener relaciones sexuales previas al matrimonio? ¿Qué tiene de malo? Si nos amamos con Angueto. Y la palabra de Dios cuestiona estas cosas. Le puso nombre. Habló de fornicación, de adulterio. Y alguien podría decir: y ladrón que le roba un ladrón, dice la Biblia. Y quedarse con un vuelto no es lo mismo que ser agresivo, pegarle cañazo en la cabeza, robarle a una ancianita. Es lo mismo. Y entonces empezamos a querer nuestras propias leyes que podemos poner y empezamos a hilar finito y a enroscarnos con cosas que nos van a llevar a la perdición y que nos alejan de la salvación. No conociendo la justicia que proviene de Dios, procurando establecer la suya propia. No se sometieron a la justicia de Dios. Prefirieron establecer su propia justicia, que es bastante buena comparada con todo lo mundano que hay afuera. Bastante buena, pero no es la de Dios. Necesito la de Dios. Y si amo a Dios, vivo bajo esa justicia. Efesios 4:18. A causa de la ignorancia que los domina, por la dureza de sus corazones, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Ni lo explico el pasaje. Tremendo. El Señor 14:15 de Juan dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Oseas 4, versículo 6 dice: por falta de conocimiento, mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Y que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Tremenda la palabra. Debemos amar a Dios como Dios dice que lo tenemos que amar, con todo, en el nombre de Jesús. Para amar a Dios con toda nuestra mente, debemos pedir al Señor revelación de la palabra. Debemos estudiar la palabra, pero tenemos que ir a esa palabra. El Señor nos va a traer luz, nos va a traer claridad. El mismo pasaje nos va a hablar continuamente, porque eso es lo que hace Dios. Pero tengo que darle lugar al Señor. Cuando yo estoy enfrente de la palabra, el Espíritu Santo comienza su obra. Si no estoy frente a la palabra, será difícil que esa palabra me sea revelada. Dios tiene revelación para todos nosotros, en el nombre de Jesús. Deuteronomio 17, versículo 19. Esta copia tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida. Así aprenderá a temer al Señor, su Dios, y cumplirá fielmente
todas las palabras de esta ley y sus estatutos. Esta copia tendrá siempre al alcance, siempre. Tengo que tener la palabra de Dios a la mano. Si yo tengo la palabra de Dios a la mano y la leo todos los días de mi vida, entonces voy a aprender a temer al Señor. Voy a aprender de qué cuidarme, cómo guardarme. Voy a aprender a cumplir fielmente con todas esas palabras de la ley y sus estatutos. Pero tengo que tener la palabra a mano en el nombre de Jesús. Si no me sale, si me cuesta, inspírate con alguien. Convoca a alguien para leer juntos la Biblia. Lee con tu esposa, con tu hijo, con tu hija. Pónganse juntos. A veces queriéndole enseñar a nuestros hijos terminamos nosotros aprendiendo. No está mal que tomemos ese tiempo y que podamos estar simplemente leyendo la palabra de Dios e invocando la presencia del Espíritu Santo para recibir esa revelación que Dios tiene para nuestras vidas. Juan 5, versículo 39 dice: ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mi favor. Siempre el favor viene del Señor. La palabra en sí misma solo es palabra. La palabra es valiosa por la revelación que tiene el Espíritu Santo. La misma Biblia en tus manos como ungido no tiene valor en las manos de un carnal o en las manos de un diabólico. Cuando la Biblia está en tus manos bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, destella su gloria y esa palabra llega a tu corazón y hace una obra nueva. Entiendo entonces que tenemos que buscar de todo corazón eso que está escondido y que Dios tiene para mí en la palabra de Dios. Hechos 17, versículo 11, estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica. De modo que estuvieron muy dispuestos a recibir el mensaje, como ustedes, decía que está al lado, como vos. Y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Decirle una frase en latín al que está a la derecha, decirle: no comían vidrio. No porque estaba en YouTube y tenía traje, era todo verdad. No porque apareció con un versículo al principio y uno al final, lo del centro era verdadero. Tomé lo que era bueno y supe descartar lo que no era de Dios. Y para eso tengo que tener ese ejercicio. Tengo que ser entonces como aquellos nobles que fueron capaces de disponer su corazón para recibir el mensaje. Todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. ¿Qué viene? Hay alguien que está muy apocalíptico y te está bajando línea. Hay alguien que te está diciendo falta mucho. No te afanes. Lo que vos tenés que hacer es ir a la palabra y recibir la revelación. Y la seguridad de lo que estás escuchando es lo que dice la palabra de Dios. No podés escuchar solamente lo que dicen los hombres, por más ungidos que sean, porque pueden errar. Yo tengo que ir a la palabra de Dios. Nuestras mentes deben estar llenas de verdad. Segunda de Juan dice: me alegré muchísimo al encontrar a algunos de tus hijos viviendo conforme a la verdad, según el mandamiento que nos dio el Padre. Segunda de Juan 4. Tercera de Juan 3, versículo 3, perdón. Tercera de Juan, versículo 3, dice: me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás viviendo en la verdad. Mira cuando hablen de vos así, decirle que está al lado, cuando digan que estás viviendo en la verdad. Si querés corregirlo, vos decirle: ya dicen, aleluya. El amor entonces tiene que ser con todo el corazón. ¿Con qué tiene que ser? Con todo. Esto es amor amar a Dios con emociones, con afecto. Esto es estar apasionado, enamorado de Jesús. Amar a Dios con emociones y con afecto
me lleva a ser expresivo, me lleva a no solamente amar de palabras. Las emociones bajo control y guiadas por el Espíritu Santo son un manjar para Dios. La Biblia está llena de emociones. La Biblia no esconde las emociones. Mire, Lucas 10, versículo 20 dice: sin embargo, no se alegren de que puedan someterse de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Romanos 12, versículo 15 dice: alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Filipenses 4:4 dice: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Así lo dice. Primera de Tesalonicenses 5:16 dice: estén siempre alegres. ¿Cómo tengo que estar siempre? Alegres. Así que las emociones no son para ocultar, son para fluir. Ahora, las mejores emociones, por la ayuda del Espíritu Santo, fluyen, y en esto estoy manifestando que estoy amando a Dios. Las mejores emociones tienen que salir hacia el Señor. Mateo 9:36 dice: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Cristo, hombre, tuvo emociones, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas, desamparadas, como ovejas sin pastor. No tengo que esconder las emociones, tengo que alinearlas y usarlas para darle adoración al Todopoderoso, a mi Rey, en el nombre de Jesús. Debo amar con toda mi alma. Alma es vida. Cuando pensamos en esto, estamos hablando en la palabra pouch, que es el aliento que llegó sobre la creación de Dios y ahora le había dado vida. Ahora, en esta vida, lo que Dios me dio, lo tengo que usar para manifestar mi amor. Lo que yo no era, antes no tenía vida, ahora sí la tengo. Eso lo uso para manifestarle mi amor a Dios. Mateo 16:25 dice: porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por mí, por mi causa, dice el texto, la encontrará. El Señor tiene un propósito con esa vida, con esa alma. Tiene un propósito con vos y con ello, y quiere fluir. Y esto será a través de que manifiestes ese amor. Primera de Corintios 10, versículo 24, dice que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Es una manera de decir que estoy vivo, que mi alma está sana, cuando yo estoy preocupado por lo que le pasa a los que están a mi alrededor. Cuando no solamente busco lo mío, lo propio, cuando yo me salvo y que los demás se las arreglen, lo que yo tengo que hacer es mostrar que mi alma está en condiciones y puedo ministrar a otros y puedo ser los que dicen que aman a Dios. Para amar a Dios con todas mis fuerzas, entonces, y con toda nuestra alma, tengo que estar dispuesto a entregarle toda mi vida. Tengo que dedicar mi vida al Señor, a su servicio. Incluso en nuestro contexto suena casi chocante, pero tengo que estar dispuesto a dar la vida por el Señor. Amén. Tengo que estar dispuesto a dar la vida por el Señor. Porque aquel que dé la vida la va a hallar. El que se niegue a darla no la va a hallar. En todo me la hace sencilla el Señor. El Señor no busca que yo haga sacrificios que impresionen a nadie, porque ya lo hizo Él. Lo que yo tengo que hacer es solamente creerle, respetar su palabra, obedecerla, y entonces poder fluir en el amor hacia el Señor. Esto lo hacemos usando nuestras habilidades. Cuando yo amo al Señor con todas mis fuerzas, lo que estoy diciendo es con todo lo que tengo. Yo mi vehículo lo hago pedazo para el Señor. Mi casa es para el Señor. Mi tiempo, el tiempo libre es para el Señor. No dejo de ser responsable con las cosas del Señor, ni con mi familia, pero me sé sacar un tiempo. Sé poner al Señor en ese lugar. Mateo 25, desde el 14 al 30, no lo vamos a leer, comienza diciendo: el reino de los cielos será también como un hombre que se fue de viaje. Ustedes recuerdan el texto, se fue de viaje y entonces dejó encargadas algunas cosas. Por allá por el versículo 29 dice: porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia.
Y al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Y cierra el pasaje diciendo, y a ese siervo inútil, échenlo fuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes. Todo el texto enseñaba de la responsabilidad de algunos con lo que se le encomendó. A algunos se le dio algo para cuidar, lo cuidaron y lo reprodujeron. Alguien simplemente lo escondió para no tener lío porque sabía que era severo. Y no dio frutos. Y no dar frutos trae consecuencias. Y quien no dio fruto en esta condición, ese siervo inútil, se lo echó fuera a la oscuridad donde había llanto y crujir de dientes. Todos los talentos que habrá en este lugar, míralo al que está al lado y decirle, vos tenés cara de talentoso. Y quizás nunca fueron usados. Y quizás nunca fueron usados para el Señor. Quizás al lado tuyo tenés un tecladista tremendo, quizás tenés un adorador, quizás tenés un evangelista, quizás tenés un pastor, un apóstol, quizás tenés a alguien que cuando escribe sabe llegar al corazón de las personas. Vaya a saber quién es el que está al lado tuyo, pero seguramente tiene un talento que el Señor le dio. Y nosotros tenemos que ser aquellos que estamos dispuestos a que ese talento empiece a funcionar para el Señor. Para el Señor. Segunda de Corintios 8, versículo 2 dice, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Es impresionante escuchar esto, ¿no? En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Pasado a palabras sencillas, el que no tenía un mango no podía hacer nada, el que no tenía tiempo, el que estaba en la lona, ese fue el que resplandeció, el que mostró que sí se podía y quedó en evidencia esa generosidad. Dice versículo 5, incluso hicieron más de lo que esperábamos, pues se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. El Señor nos dé gracia para ser aquellos que podemos sobreabundar, que podemos marcar la cancha con generosidad, con lo que no tenemos, y que podamos ser aquellos que podemos dar mucho más y podemos hacer mucho más de lo que podríamos, simplemente porque tenemos la intención de hacerlo. Que podamos hacer aquello que hacemos más de lo que se espera de nosotros y no lo justo y no un poquito menos. Que podamos ser aquellos que se entregan a sí mismos, primeramente al Señor, y luego a aquellos a quien el Señor tiene como objetivo para bendecir. Que Dios nos dé esa gracia y nos permita amarlo de esa manera y a esa altura en el nombre de Jesús. Segunda de Corintios 9, versículo 7. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Usamos este texto muchas veces para la ofrenda, pero qué bueno es meditar. ¿Qué decidiste darle al Señor? ¿O todo era un pedido? ¿O solamente estás esperando de Dios que Él te dé? ¿Qué tenés pensado darle? Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Y escuche, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Versículo 12, esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los creyentes, sino que también redunda en abundantes acciones de gracia a Dios. Yo tengo que ser aquel que determina. No estoy hablando de lo material ahora, estoy hablando de tu servicio, de tu disposición, de tu compromiso, de lo que vos te comprometiste a darle al Señor, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da su tiempo, su gracia, su sabiduría, con alegría. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, suple necesidades de los creyentes, suple las necesidades de aquellos que están deseosos
de expresarse en gratitud y hacen que sobreabunden las acciones de gracia. Tengo que aprender a separar tiempo. Tengo que pedirle a Dios la sabiduría y la gracia para mostrar ese verdadero amor que tengo por el Señor. Efesios 5, versículo 15, dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. ¿Cómo tengo que vivir? Versículo 16 dice, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Aprovecha bien el tiempo. Ministrar lo que estás delante tuyo, es decir, aprovecha bien el tiempo. Salmo 90, versículo 12 dice, enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Eclesiastés 12, versículo 1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno. Antes que llegue el bajón, gozate en el Señor. Y esto perdura por siempre en el nombre de Jesús. Colosenses 4, versículo 5 dice, vivan sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Cada oportunidad que yo tengo de convivir, de estar cerca de inconversos, es una oportunidad divina. Dios lo está gestando y es el momento donde yo tengo que fluir. Yo tengo compañeros de trabajo, tengo compañeros de estudio, tengo amigos, tengo gente con la que no me veo y de golpe me veo. Y seguramente van a tener la intención de gastarme, de verdulearme. Hoy me encontré con algunos amigos votando y todos chicos, jovencitos de mi edad, ¿sí? Y hablando con ellos, así que sos pastorú, pero al rato me estaban pidiendo oración y al ratito diciendo que en cualquier momento van a llegar a la iglesia y que lo que mejor le pudo haber pasado es haberse encontrado con alguien que tenía eso, que es Cristo, que ama al Señor. Que podamos ser aquellos que amamos de esa manera, que podemos fluir en el poder de su Santo Espíritu. Tengo que amar a mi prójimo para que ya vayamos cerrando, como a mí mismo. Si vos me decís que amás a tu prójimo como a vos, lo que tiene que pasar es que tenés que tener cuidado de no hacer tan sencillamente lo que a vos no te gusta que te haga. Amar a tu prójimo es tener la intención de no dañarlo. No dañarlo. No tratar de no dañarlo. Determinadamente. No hay que dañarlo. No hay que mentirle. No hay que robarle. No hay que codiciar su éxito. No hay que codiciar lo que él tiene. Tenemos que tratarlo exactamente como nos gustaría a nosotros ser tratados. Hasta pudiéramos aplicar el concepto de siembra. Todo lo bueno que yo dé seguramente volverá y volverá multiplicado. Pero más allá del concepto de siembra, es un acto de obediencia. El Señor me está exhortando y me está enseñando que tengo que amarlo a Él con todo y que también tengo que amar a mi prójimo. A mi prójimo. El mismo principio de ese amor subyace tanto en el primero como en el segundo de los mandamientos. Tengo que apelar al amor del Señor. Si no es por la gracia, difícilmente puedo sostener ese amor en el tiempo. Si no es porque el Señor me amó de esa manera, yo no voy a poder amar a todo lo que Dios ama. Voy a amar a lo que a mí me conviene, lo que a mí me sirve, lo que me hace bien, lo que me pone contento. Solamente a eso. Y voy a rechazar otras cuestiones. Tengo que determinar que voy a amar al Señor y voy a amar a mi prójimo como a mí mismo. Mateo 7, versículo 12 dice, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Romanos
13, versículo 8, dice, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse los unos a los otros. Lo único que el Señor me aconseja que yo le puedo deber a alguien es amarlo más. Así que decirle que está al lado, te voy a amar más todavía. ¿Qué aconsejamos acá cuando tengo un hermano de la iglesia que anda mal de plata? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Una siembrita. Entonces, él necesita 10. Yo lo que puedo, si tengo 2, 3, 1, le siembro. Y no me debe nada. Él está libre. Y yo cumplí con la parte mía. Manifesté mi amor dando. Y ya di por terminado. Y como acá somos muy generosos, enseguida al que le faltaba 10, lo vamos a rodear 10 y lo vamos a rebendecir en el nombre de Jesús. Pero si yo le presto 10 y después tengo que estar orando para que Dios lo toque, para que los demonios lo suelten y me la devuelva y todo, posiblemente un día nos encontramos y le digo pedazo de fariseo, porque no, los cristianos nos insultamos así, ¿no? ¿Y cuándo me va a devolver? Y perdemos la comunión y podemos afectar hasta nuestra familia. Pero si siembro, voy a cosechar en el nombre de Jesús. Así que no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a los otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Versículo 9, porque los mandamientos que dicen no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 10, el amor no perjudica al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Qué bueno es poder llevar adelante mi vida cumpliendo la ley, simplemente haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Mire, no hay otro mandamiento mayor que estos dos, dijo el Señor ahí. Marcos también lo dice en 12:31, el segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos, no hay. Estos dos mandamientos penden, y de estos dos mandamientos penden toda la ley. Aquí es donde se apoya todo lo demás. Y dice la palabra, y los profetas en Mateo 22:40 que hoy estuvimos leyendo, para que podamos estar cerrando. Tengo que tener la decisión de amar a mi Señor. Yo quiero amar a mi Señor. Debemos entender entonces que realmente no podemos amar a Dios con todo el alma, con toda la fuerza, sin antes amarlo con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Amar a Dios es más que solo palabrerías, como habíamos dicho al principio. Amar a Dios es amarlo con todo. ¿Cómo lo tengo que amar? Toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Así es como el Señor espera ser amado. Así es como Él ordena que nosotros tenemos que amarlo. Y todo aquel que es obediente es recompensado en el nombre de Jesús. Ponete de pie y vamos a decirle al Señor cuánto lo amamos. Quizás hoy querías poner delante del Señor a tu enfermedad. Quizás hoy querías poner delante del Señor la escasez. Quizás hoy querías poner delante del Señor algún problema conyugal, algún problema familiar. Quizás hoy querías poner alguna otra cosa. Pero el plan de Dios es perfecto y cuando pones primero al Señor, todo lo demás comienza a ser encauzado. Podemos decirle al Señor que lo amamos y las maneras de demostrarlo es que amamos su palabra, amamos congregar, amamos orar y en ese amor seremos bendecidos para la gloria de Dios. Oramos juntos. Padre, en el nombre precioso de Cristo queremos ir delante tuyo primeramente para pedirte perdón si en alguna ocasión hemos fallado, si no hemos manifestado nuestro amor como vos esperás que nosotros lo hagamos. Te rogamos, Señor, que nos instruyas, que nos capacites, que nos fortalezcas, que nos auxilies con tu gracia y con tu amor. Otra vez te decimos, perdonanos si no hemos hecho lo que vos esperabas que hagamos. Hoy decidimos obedecerte, hoy decidimos de todo corazón
amarte, Señor amado. Hemos entendido lo que significa amarte. Y, Señor, no queremos amar solamente de palabras, sino que queremos amar con hechos. Queremos que nuestra vida muestre que te amamos. Queremos, Señor, que nuestra familia evidencie que te amamos. Queremos que nuestra iglesia evidencie que te amamos. Queremos ser aquellos que hoy determinan que te van a amar más que nunca, más que ayer, menos que mañana, que están dispuestos a seguir creciendo de acuerdo a la revelación que vos traigas a nuestras vidas. Hoy determinamos que jugamos todo nuestro ser en tu favor, que así como vos te jugaste por nosotros, hoy estamos determinados a declarar que sos lo más importante, lo más grande, y que queremos honrarte y bendecirte. Queremos amarte con todo nuestro ser. Queremos amar tu palabra, queremos meditar en ella todo el tiempo, queremos guardarla en nuestro corazón. Señor, queremos amar tu casa y queremos bendecirla. Bendecimos a todo el cuerpo, bendecimos a cada hermano. Cuando te decimos que te amamos, estamos diciendo que amamos lo que vos amás, amamos a tu iglesia, amamos a cada uno de los que la conforman, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, ayúdanos a estar lejos de esa postura adúltera, de aquellos que son atraídos por el mundo, de aquellos que no saben qué cosa está primero. Y hoy determinamos que vos estás por sobre todo en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Hoy determinamos que vamos a amar a nuestro prójimo, que vamos a hacerles saber cuánto de amor hay en nosotros y que ha llegado desde tu corazón al nuestro, en el nombre precioso de Cristo. Yo amo a Dios y por esto amo a mis hermanos, y te pido, Señor, que me auxilies para manifestar ese amor donde quiera que esté y donde quiera que vaya. Señor, quiero ser de aquellos que te aman de tal manera que no dejan de hablar con vos, que no dejan de orar y que en ocasiones como esta levantan su voz para decirte que están dispuestos a empezar de nuevo, que están dispuestos a hablar con vos, a darle continuidad a la oración en el nombre de Jesús. Hoy quiero ser de aquellos que declaran la obediencia como parte de su conducta, como parte de su vida, de aquellos que están dispuestos a obedecerte de tal manera que quede claro y explícito que somos los que te amamos en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a que podamos mantener ese diálogo directo, profundo contigo, que podamos, Señor, ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas que vos tenés para nosotros, listas allí en el cielo. En el nombre de Jesús le damos comienzo a una etapa gloriosa para nuestras vidas. Le damos comienzo a un tiempo precioso en el nombre de Jesús de Nazaret.